Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy el licenciado Wilter Mendoza y en esta ocasión vamos a proceder a compartir con ustedes, por supuesto, información referente a la expresión de los genes. Efectivamente, para hacer referencia al tema de la herencia. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con la información. Como herencia genética, pues hacemos referencia a que esta es un proceso por el cual las características de los individuos se transmiten a su descendencia, ya sean características fisiológicas, morfológicas o bioquímicas de los seres vivos bajo diferentes medios ambientales. En tal sentido, por supuesto, es preciso mencionar que el fenotipo es la expresión del genotipo en función de un determinado ambiente. Los rasgos fenotípicos cuentan con rasgos tanto físicos como conductuales. Es importante destacar que el fenotipo no puede definirse exclusivamente como la manifestación visible del genotipo, pues a veces las características que se estudian no son visibles. De esta manera, pues, en este caso, como es en algunos casos la presencia de una enzima. En tal sentido, es preciso que hablemos en primera instancia de la herencia dominante. Esta se da cuando el alelo alterado es dominante sobre el normal y basta una sola copia para que se exprese la enfermedad. Al ser autosómico, el gen se encuentra en uno de los 22 pares de cromosomas no sexuales o autosomas, pudiendo afectar con igual probabilidad, pues obviamente, tanto a hijos como hijas. El alelo alterado se puede haber heredado tanto del padre como de la madre. Normalmente se da en todas las generaciones de una familia. Cada persona afectada tiene normalmente un progenitor afectado y una probabilidad del 50% con cada hijo de que éste herede el alelo mutado y desarrolle la enfermedad autosómica dominante. En el caso de la herencia intermedia y codominante, pues es preciso mencionar que para ello, por ejemplo, los híbridos manifiestan el fenotipo correspondiente a solo uno de los alelos que tienen. Cuando un carácter como el color de los guisantes se comporta de este modo, se dice que sigue un patrón de herencia dominante. Pero hay otros caracteres que no se heredan de esa manera. Por ejemplo, el color de los pétalos de las flores de algunas plantas, como el don Diego de noche. En este caso, los híbridos del cruce de dos razas puras de flores blancas y flores rojas tienen un genotipo y un fenotipo intermedio entre los de sus progenitores, es decir, pues obviamente en ese caso sería rosa. Este modo de herencia se denomina intermedia y se dice que los alelos son equipotentes. De igual manera, pues al hablar de la herencia del sexo, hablaremos de los caracteres que se heredan en el sexo. Hay algunos caracteres que están determinados, por supuesto, por los genes que se encuentran en los cromosomas sexuales y por lo tanto se heredan a la vez que el sexo. De igual forma, el tipo de herencia de estos caracteres se denomina herencia ligada al sexo. Estos genes tienen un comportamiento distinto en los hombres y en las mujeres. Ello es debido a que el cromosoma Y es diferente del cromosoma X, y esta diferencia es la causa de que algunos caracteres se manifiestan solo en los individuos del sexo masculino y no en los del sexo femenino. Entre estos caracteres se encuentran algunas enfermedades genéticas importantes. Tenemos también asimismo los cromosomas sexuales o heterocromosomas. Estos precisamente en la especie humana y en general en los mamíferos los cromosomas sexuales muestran un curioso dimorfismo, mientras el cromosoma X es grande con numerosos genes y con forma precisamente de X, el cromosoma Y es notablemente pequeño y contiene muy pocos genes funcionales. A diferencia de cualquier pareja de cromosomas homólogos que presentan
duplicación de los genes del cromosoma Y el X solo comparten una zona. Es la que se llama zona pseudoautosomal del cromosoma Y. Los genes de esta zona sí aparecen en ambos cromosomas, pero se trata de una zona tan pequeña que solo hay unos 9 genes que se comportan de forma normal y el resto de los genes del cromosoma X no tienen correspondencia en el cromosoma. Asimismo, también es preciso mencionar la herencia de alelos múltiples. Cada característica hereditaria, ¿sí? En este caso, cada característica hereditaria es regulada por 2 alelos en contraste con los alelos múltiples, en los que una característica hereditaria es regulada por 2 o más, en este caso por más de 2 alelos. En ese sentido, pues es preciso mencionar que para ello, por supuesto, el patrón hereditario, sobre todo, de las leyes de Mendel, se presentan 2 fenotipos. En el de dominancia incompleta o herencia intermedia, 3, al igual que en codominancia. En alelos múltiples se manifiestan más de 3 fenotipos dependiendo del número de alelos presentes en la población. Ahora, en este sentido, por supuesto, es preciso mencionar que la mutación, sobre todo, es un fenómeno genético que está presente todo el tiempo. Una o varias mutaciones en el gen que controla determinada característica es la causa de que ésta pueda tener más de 2 alelos regulándola. Ahora, esto es importante mencionar porque también esto explica por qué, por ejemplo, la mosca de la fruta tiene tantos colores diferentes para los ojos o que los humanos presenten varios grupos sanguíneos. Y las características están controladas por más de 2 alelos, se denominan alelos múltiples. Y con ello pues estamos prácticamente llegando a la parte final de este nuevo video. Por supuesto, como siempre, agradecerles por siempre estar pendientes de nuestro contenido y será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones, muchos éxitos, chao chao.